Gente, ¿qué tal? Ya. A ver, voy a explicar las entradas de hoy día, en este caso del UC30 y del Nasdaq. Voy a explicar estas dos entradas en un solo video, ¿ya? Entonces, comencemos. Primero que nada, en el UC30. Voy a borrar esto para que se entienda mejor. Ya. El día de hoy en el UC30, hoy día teníamos noticia a las 7:30, ¿correcto? Voy a poner acá en media hora para que se aprecie mejor. Entonces, lo primero. En mi caso yo no opero antes, mejor dicho, antes de noticias, opero siempre después, ¿ya? Para mí en sí es mejor que la noticia sea antes de la apertura del mercado, así me da una dirección más clara, pues, ¿no? Es un poco más complicado cuando la noticia es después. No complicado, pero tiende a tender a crear más rangos y es un poco más difícil, pues, ¿no? Pero manejable. Entonces, lo siguiente, comencemos. Primero que nada, en la noticia el precio tomó un impulso alcista de más o menos 300 pips, 250 pips. Ya, ¿qué es esto de acá? 300 pips. Pero el precio no logra superar el alto de la sesión de ayer. Ya, entonces acá tenemos una primera confluencia, que el precio, que la noticia no ha sido capaz de, de pasar el precio, la cotización del día anterior. Entonces, sabiendo esto como primera instancia, vemos que al cierre de la vela de media hora prácticamente eh, no se podría decir que es bajista, pero hay una contracción fuerte, ¿no? En media hora. Entonces, lo que estoy viendo después es lo siguiente. Vamos bajando de temporalidad y vamos viendo las zonas. Acá tengo un imbalance que no ha sido mitigado. Ya, siempre veo los FBG. Y acá sí. Entonces, ¿a qué voy con esto? El precio tiene mucho potencial para poder frenar en este punto de acá y luego seguir subiendo. ¿Ya? Entonces siempre marco estas zonas para poder ver qué tanto el precio pueda cambiar su panorama, ¿no? Porque si bien viene bajista, puede haber un impulso alcista fuerte, ya que por ejemplo en Londres el precio ni bien ingresó, perdón, en Asia, ni bien ingresó acá a la zona del FBG, estuvo siendo una tendencia alcista, pero no muy relevante, ¿no? Bajo este alto básicamente, y que en Londres respeta este mínimo que está en este imbalance, en este bici. Entonces el precio crea fractalidad alcista, me crea un imbalance aquí que no ha sido mitigado. Entonces, después vamos bajando a temporalidad más pequeña. En 5 minutos no veo nada, sinceramente. Si bien veo acá un imbalance, creo que no llegué a ponerlo aquí, pero lo voy a marcar ahorita. Y luego me voy a un minuto. En un minuto, en 3 minutos, perdón, en 3 minutos, si no me equivoco, había un imbalance. Claro, este imbalance de acá, porque el imbalance de acá lo estaba considerando de este punto de acá, todo este rango. Ahora, lo siguiente, ¿qué estaba viendo? El precio en la noticia crea este imbalance, pero premercado el precio me termina de cubrir este imbalance y me quiebra este mínimo. Entonces, prácticamente ya tengo dos confluencias bajistas, que el precio no ha superado el alto anterior, de la sesión anterior, que el precio no ha respetado este bici y me lo ha cubierto, me está respetando esta zona, ya, que si bien acá pueden observar, acá hay un pequeño imbalance y el precio acá respetó, el precio vino y está respetando esta zona. Pero, lo siguiente, si venimos prácticamente, estamos viendo que ya tenemos confluencias bajistas, lo razonable es buscar ventas, ¿no? Pero en un minuto, ¿qué estaba viendo? Si bien está siendo cubierto esto de aquí, el precio me supera este alto de acá, ¿ya?
cae, pero en este punto, ¿qué es lo que veo? Vamos a un minuto. En un minuto, vamos viendo aquí, yo siempre trato de ver el horario. Desde las 8 en adelante el precio prácticamente se mantuvo por debajo de este alto, respetando ya. Y lo siguiente, el precio sale de este imbalance y me crea un fractal, no, una confluencia bajista, una secuencia bajista, disculpen, y se lleva este mínimo, pero aún está en este rango, aún está en esta zona. Entonces, yo tenía la perspectiva de ventas, sí o sí ventas, pero como mencioné en el canal de Telegram, lo siguiente, el UC30 en general los índices están dando bastante volatilidad, tanto en sus retrocesos como en su impulso, como en su tendencia principal. Entonces, viendo que el precio, mejor dicho, en este punto de acá, si bien se llevó este alto en otra temporalidad, que básicamente había creado el cierre no se lo había llevado, ya. Entonces, lo que yo esperaba, o lo que yo había visto primeramente era lo siguiente. El precio, aquí hay un imbalance pequeño. Me lo cierra, ya. No supera este alto de aquí, antes de la apertura. Y una vez en la apertura, el precio lo supera. Entonces, bajo este punto, yo tenía la idea de que en este punto de acá, el precio podía subir hasta, por ejemplo, esta zona. Más o menos por aquí. Quebrando este punto de acá, tomando esta zona y ya de ahí en caída, ¿no? Entonces trato siempre de aprovechar los puntos de manera rápida, ¿no? Para no estar tanto tiempo en el mercado. Pero aquí sí, no fue un error, pero se podría decir que cuando el precio se desplazó alcista, aquí en este punto se desplazó alcista y ya había un imbalance. Y el precio no había cerrado, prácticamente habían pasado 40 segundos y no había cerrado esto. Entonces yo entro directo más o menos por acá y cubro este imbalance. Entonces ya tenía, ojo, ya tenía en mente este imbalance de aquí, ya, que me sirve como una confluencia y las dos confluencias bajistas que le mencioné, el respeto de este alto y el quiebre de esto y el cierre de este imbalance. Entonces, como primera instancia dije, ya acá compro y chapo esto y tomo estos 120 pips que más o menos había puesto. Y caso contrario, veo cómo está el panorama y tomo ventas. Entonces, el precio no llega a cerrar acá, no me deja un imbalance, no me llega a crear un imbalance. Y quise ser un poco más rápido que el precio, entonces por eso entré antes, bueno. Y normal, o sea, siempre trato de tener trades con riesgo, con menos riesgo, etcétera, eso es variable. Entonces en este punto me toma el stop loss, es decir, prácticamente no me crea ningún imbalance. Y adicional a eso, el precio, si se dan cuenta, esta vela sale de este imbalance y sale con un impulso fuerte. Esta vela prácticamente es una vela de 50, 60 pips. Entonces, este es un indicio de que el mercado va a seguir cayendo y va a buscar una nueva zona si quiere subir. Entonces, aquí automáticamente, y siempre hay que ser frío con esto, tienes que, ojo, ser fríos, pero no ser locos. Fríos en el sentido de que si tú ya tienes estas confluencias y sabes que va a haber un cambio ahí, sin dudarlo, sin pensarlo, porque si también te vas a poner a pensar, ponte que me ponía a pensar aquí, uf, ya mira, 60 pips abajo, ahí sí ya no olvídese, no, era la entrada de más riesgo, entonces entré por aquí, básicamente por las confluencias que ya mencioné, mi stop loss era más o menos por acá, 60 pips, aprox, de ahí ya no bajé cuando ya el precio había retrocedido y tenía un TP de 165 pips más o menos, que era básicamente hasta esta zona, ¿no? Porque en esta zona que había ingresado el imbalance se podría frenar. Entonces, 160 pips era más que suficiente. Sí pude haber esperado un poco más porque el precio, miren, siguió cayendo. Miren cómo cayó.
pero ya pues para comenzar no está mal. Entonces, justo estaba comenzando con la cuenta de reto, ¿no? Entonces quería darle también un poco suave, porque tranquilamente acá pude poner un par más de ventas, pero siempre es bueno, por un tema emocional, psicológico, cuando empiezas una cuenta nueva, en este caso que ya había hecho un retiro y estaba empezando desde el punto inicial, entonces siempre es bueno empezar tranquilo. Y si te toca stop loss, con algo pequeño está bien irte como primera vez, ¿no? Como para calentar. Pero nada, al final con esto cerré 1% y ya, pues, ¿no? Entonces así se dio la, la venta del UC30, que no fue muy complicado. O sea, si ves los puntos rápidamente y si estás atento, no pierdes la entrada, ¿no? Entonces, esto básicamente con el UC30. Ahora vamos al Nasdaq. Igual, vamos a ver acá el Nasdaq. Voy a borrar esto. Lo siguiente. En el Nasdaq no fue muy complejo, ya que yo entré un poco tarde, entonces eso me permitió como que quizás evitar otro tipo de escenario. Lo siguiente, acá en el Nasdaq tenía este imbalance, ¿ya? Que de igual forma, porque básicamente fue un escenario similar al UC30. La noticia, en la apertura, el precio no supera el alto de la noticia, me cierra el imbalance, ¿ya? Entonces, lo siguiente, ¿qué veo con eso? Luego, el precio sube, pero me respeta este alto de acá. A pesar de que este imbalance fue cerrado, me lo respeta y empieza a caer. Entonces, aquí, ¿por qué tomé compra y por qué tomé venta? ¿Por qué la compra? Lo siguiente, yo siempre, y los que saben como Perón saben que cuando veo que hay un cierre, un imbalance, hay mucha probabilidad de que el precio vaya por arriba del precio inicial. En este caso, este punto hace que cierre el imbalance. Entonces el precio no logra cerrar. El precio puede venir y puede cerrar el imbalance para buscar una mejor zona sin superar su alto principal, o sea, el alto que no debería romperse para que no cambie todo el panorama y de ahí caer, ¿correcto? Entonces, al igual que el Nasdaq, al igual que el UC30, quise aprovechar el Nasdaq, ¿no? Porque compra, precio viene, respeta este alto, viene, respeta este mínimo que está acá en esta zona de este imbalance, si dan cuenta, viene, me cierra un FBG que está aquí, ¿ya? Y prácticamente me cierra otro, respetándome el mínimo. Viene acá, respeta el mínimo, y en este punto, me respeta y me cierra este punto. Entonces aquí sí ya tenía el imbalance, a diferencia del UC30. ¿Qué hago? La misma aplicación, el mismo panorama. Mi proyección, ventas, ¿ya? ¿Por qué ventas también? Porque en este punto tenía mucha más confluencia que el UC30. El precio había ingresado aquí, miren, si se dan cuenta, ingresó al imbalance de acá. Ya hubo una reacción y esta reacción me creó una fractalidad bajista, pero sin romper este bajo. ¿Ya? Entonces, en base a esto, en base a lo que le estoy mencionando, toma la compra, pero una compra pequeña, si no me equivoco, de 20 pips, 22 pips más o menos. Voy a agrandarlo para que se vea mejor. Con la idea de que el precio llegue a esta zona, ¿no? De igual forma, una entrada de riesgo, pero bajo las confluencias que ya les estoy diciendo. No confundan riesgo con entrar en la loca. Entonces, el precio avanza un poco, retrocede, me saca, cubre ya el imbalance y lo mismo. Prácticamente esta zona de acá, este imbalance de acá, el precio, ¿qué está esperando? Ya el precio me saca por acá más o menos. Espero que cierre esta vela de acá, esta para que se vea mejor. La de acá, la de acá, la de acá. Un rato. Esta casi se puede ver bien. Ya bueno, se entiende esta vela. Igual, el precio sale con una vela bajista por debajo del imbalance. Me está respetando este alto.
Y entonces, básicamente, tengo todas las confluencias bajistas, ¿no? Ya no se dio la compra, no se dio ese impulso, que se pudo dar, no hay problema. Y automáticamente, bueno, pierdo la venta, la compra, perdón, entro en este punto. Mis stop loss estaba en este punto, porque el precio tranquilamente podía venir aquí, seguir acá un rato y boom. O sea, siempre hay que tener un stop loss, no que sea amplio, sino preciso, en un punto estratégico. ¿Ok? Entonces, mi stop loss estuvo aquí y aquí fui por 150 pips. Que es lo que ahorita estoy poco a poco viendo en el Nasdaq, porque como ya habrán visto, yo no opero en Nasdaq hace tiempo. Recién estoy volviendo a operar. Entonces, aquí también había visto ya algunos puntos. En este caso, el precio estaba en este imbalance de aquí. A diferencia del UC30, el Nasdaq sí se frenó, sí respetó estos mínimos. Pude ir quizás un poco más abajo, pero era suficiente hasta este punto, en donde el precio había cubierto esto de acá. Entonces, básicamente, en esta zona es donde está mi TP. Y ya, y se dio. Entonces, no ha habido tanto, no ha sido tan compleja la operativa, simplemente hay que ver los puntos, se podría decir, estructurales de reacción. Estructurales me refiero a que tienes que ver en qué altos se están respetando, ¿no? La forma, bueno, el tema de los FBG, cómo los estoy esperando, cómo los interpreto, y en base a eso, cómo voy viendo cada decisión, ¿no? Entonces, en base a eso, se puede tomar una operación con mayor respaldo, si se podría decir así, ¿no? Entonces, nada, no ha estado complicado esto. Prácticamente aquí, si puedo haber tenido un stop loss antes, quizás, porque hubiese tenido otro panorama por aquí, pero entré en un buen horario en el Nasdaq, ¿no? Y se dio. Entonces, nada, no es nada complicado, no está complicada la operativa, ya mañana vamos a ver qué tal. Y nada, ahí en los comentarios pueden ustedes poner ahí sus preguntas si desean saber. Ya igual estaré viendo nuevos formatos de video para ver nuevos temas y en general. Nada, gente, espero que les agrade esta explicación. Ya igual tienen los anteriores videos en donde pueden tomar más información y ir acomodando cómo es la forma de lectura que yo empleo en el mercado. Nada, gente, espero que les haya gustado. Gracias.